Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. A ustedes, gracias por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, @epoliticosADN37, la mía, @CatHernández. Miren, entre que si venían los abogados, que si venían aquellos juristas internacionales, nacionales, de la NASA, ya eso cayó. De la NASA. Que si entonces lo tiene que discutir el comité central, el comité político del partido. Ahora el comité político dice, no, resuelvan en el Congreso. Ok. Entonces, en el Congreso pueden pasar muchas cosas. Bueno, puede pasar dos cosas, o cae o sigue, pero ¿en dónde va a caer? ¿Quiénes son los que van a votar? Eso es lo que posiblemente se esté discutiendo. Y la pregunta del millón es si es que vamos a tener ley de partidos políticos para el 2020. Porque definitivamente lo que ocurre, esto lo han advertido quienes saben más que yo sobre la materia, es que con el actual sistema de partidos, con el actual sistema electoral, es mucho el problema que podemos tener en 2020, no solamente por la elección presidencial, sino también por la elección para cargos municipales. Díganme, exactamente, ¿qué piensan ustedes? Cuando uno arroja pesimismo, no es la forma en la que uno quisiera realmente manifestarse, pero la verdad que si uno respeta la pregunta que está haciendo la producción aquí, uno tiene que, en términos objetivos, y con cierto interés de no mentir, pareciera que no vamos a tener una ley de partidos. La razón, fundamentalmente, el tema de las primarias. O sea, cuando el expresidente Hipólito Mejía dice, aquí el problema es el PLD. Que resuelvan ellos. Está haciendo, en su estilo pragmático, que siempre ha tenido, su pragmatismo político, y sin disfrazar mucho las cosas, es algo elemental. No hay que ser un genio para entender que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay un interés marcado por parte de dos grupos a lo interno de esta organización para que se apruebe una primaria de una modalidad o de otra modalidad. ¿Qué sucede? Ya todos los partidos del sistema de partidos políticos hemos fijado nuestra posición con respecto a ese tema. El PRM ha sido claro, primaria cerrada. Ahora, enviar al Congreso Nacional cuando sabemos que se trata de una ley especial que requiere de las 2/3 partes de la matrícula total, en el caso de la Cámara de Diputados, para poner un ejemplo y que nuestra audiencia esté informada, de 190 diputados que hay en la Cámara de Diputados, estaríamos hablando que se necesitarían 127 diputados para aprobar ambas leyes. ¿Existe esa cantidad de diputados que esté de acuerdo con una o con otra? No existe. Habría que crear la voluntad en favor de esa propuesta. Si uno hace un análisis rápido y ve, por ejemplo, la cantidad de diputados que responden al presidente de la República y las primarias abiertas, vamos a darnos cuenta que no alcanzarían ni cerca los 127 si les restan la cantidad de diputados del sector del presidente Leonel Fernández que están con las primarias cerradas, que coincidirían en ese aspecto con el bloque del Partido Revolucionario Moderno, que es el nuestro, que somos alrededor de 50, 51 diputados, que también estamos con la primaria cerrada. Entonces, llevando este tema al Congreso Nacional, ninguno de los interesados en las primarias abiertas o en la primaria cerrada tendría la matrícula de los 127 diputados para aprobar una u otra. Entonces, hay un tranque. Esa es la realidad que el PLD debió de arrojar luz. Si le interesaba realmente que hubiese una ley de partidos, debió consensuar a lo interno de su organización con una de las dos modalidades para asegurar que pudiera construirse una mayoría en torno a una de estas dos modalidades. Mira, yo quisiera permitirme en este programa del día de hoy salir a la defensa del PLD en este momento. Cosa rara, ¿verdad? Pero quiero salir a la defensa porque cuando se ha dicho aquí en este panel y también que el PLD es el culpable de que no esté aprobada una ley de partido, yo quiero señalar un poquito de desacuerdo. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido grande con hombres y mujeres jóvenes en toda su estructura, al igual que todos los otros partidos del sistema político dominicano, también les duele la situación en la que está el proceso electoral dominicano y lo mal regulado que estamos, tanto con la falta de una ley electoral como también de una ley de partidos. Por tanto, yo no creo que sea el partido, el PLD, en su totalidad, la que tiene frenado este proceso y esta posibilidad. Realmente es el comité político del PLD, es esa cúpula
dañada, esa cúpula que pretende evitar que en este país se puedan instalar procesos democráticos regulados, bien regulados, y que sean participativos, equitativos para todos y todas. Es esa cúpula la que tiene frenado, porque incluso en el mismo Partido de la Liberación Dominicana hay hombres y mujeres que han salido en defensa, en búsqueda, luchando también para que se apruebe una ley electoral y una ley de partido. Pero ahora mismo la batalla está entre el país y todas sus organizaciones y la cúpula del comité político del PLD. Es ahí que está la pugna, porque ese comité político del PLD, que no quiere ceder a la población joven, que no quiere ceder incluso a sus propias bases, quiere imponerse, quiere mantenerse y tiene el juego trancado. ¿Y cómo lo tiene trancado? De dos maneras: o es un traje a mi medida o no es. O es un traje a mi medida o no es. Y así no puede ser. Ya los distintos esfuerzos que se han hecho para someter un proyecto de ley de partido que sea fruto de un consenso, el PLD, sobre todo la cúpula del PLD, ha bloqueado que esa posibilidad pueda ponerse a caminar. Entonces, en ese sentido, salgo en esa parte de defensa. Lo otro es, la República Dominicana no puede volver a tener un proceso electoral tan inequitativo, donde los medios de comunicación estaban a favor de una de las propuestas, donde el manejo de recursos económicos no tuvo control. O sea, eso no puede ser posible. Entonces, en ese sentido, hace falta que la República Dominicana, primero, se dé una ley de garantías electorales, donde se estén contempladas las sanciones que deben imponerse cuando hay casos como, por ejemplo, la compra de votos. Tiene que haber una ley de garantías electorales primero y luego entonces una ley de partidos. Para eso, creo que la sociedad dominicana y la gran mayoría de las organizaciones políticas, creo que tenemos un acuerdo de que eso se necesita para tener procesos electorales que sean decentes, que sean participativos y que sean equitativos. Sí, mira, no podemos dejar de vista, compañeros hoy presentes en el panel, de que la ley de partidos políticos y electoral, pero en una proporción mayoritaria, la ley de partidos, reposa en el Congreso del año 1997. A este año, en el 2018, tenemos 21 años, lo que pasa es que va al artículo 91, 21 años de que esa ley, de una manera u otra, se introduce al Congreso, se echa para atrás, vuelve y se estudia, vuelve y se engaveta, vuelve y se saca, y siempre se habla de la ley de partidos políticos y electoral, según sea el momento. Con esto quiero decir que todos los partidos políticos mayoritarios en el sistema han tenido la oportunidad, de una manera u otra, de apoyar o de impulsar la aprobación de dicha ley. Para que no pase esa ley en el año 1997, se aprobó una ley electoral, que es la 297-14, que es con la actualidad, en la que la actualidad nos reímos en el momento. Y también quiero hacer un de orden con lo que dice el compañero Wellington Castillo de Alianza País en el día de hoy. Wellington Martínez, en el día de hoy, sobre el matadero que fue las elecciones del año 2016. Me pregunto, si esas elecciones fueron tan malas, si esas elecciones fueron tan fraudulentas, si esas elecciones fueron lo peor para el sistema político, electoral, democrático de la República Dominicana, ¿cómo es que Alianza País, por primera vez en la historia, de lo cual personalmente quien les habla, Eduardo Hidalgo, se siente orgulloso y representado de que haya mayor representatividad en el Congreso de la República, en el área de los diputados? Pues Alianza País tiene por primera vez un representante en el Congreso Nacional, en el área de los diputados. Y en el área de los senadores, recuerdo que en el año 2010 solamente hubo 2 partidos políticos que tuvieron representación. En el año 2016 hubo cuatro organizaciones políticas que sacaron representantes senatoriales. Que es algo que, bueno, algunos dirán, bueno, sí, como dice el amigo Wellington, hubo una parcialización, hubo compra, hubo esto, hubo lo otro y de todo. Ahora bien, según los resultados o por sus hechos, os conoceréis, en el día de hoy el Congreso Nacional representa más representatividad de los partidos políticos que actualmente hoy convergen en el sistema político nacional. Yo entiendo que tenemos que notar que el PLD está acarreando con la problemática de un partido que se masifica, un partido que era un partido de cuadro, bueno, que ya ha pasado a controlar la mayoría del Congreso y el Senado. En ese sentido, es entendible que hayan círculos de poder que no se quieran mover con un partido que va para 20 años consecutivos para
20 años, para 16 años consecutivos en el gobierno, y que ciertamente tenemos que entender los desgastes y la problemática interna que surge en estas transiciones. Ahora bien, yo lo que entiendo es que este problema es conocido por todos, pero debe definitivamente dársele una solución, porque más que ver si tiene desde el 97 la ley del partido, lo que tenemos que ver es una ley en que se ha puesto intención, que se ha avanzado y que ciertamente vendría a beneficiar a toda una generación, aparte de generación también que se visualiza perdida, y más que nosotros poder analizar, ver que es como cuando hay un automóvil lleno para hacer un viaje y está quedado por una persona que no está lista. Entonces yo entiendo que esa persona que no está lista debe apresurarse, resolver su tema para contribuir de verdad con el colectivo, en este caso con una playa de jóvenes y de demás miembros de la sociedad civil que de seguro querrán participar en el 2020 en lo que serán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Si hay algo que tiene que llamarnos a preocupación, yo pienso que es el tema de que no podamos aprobar estas leyes. O sea, al margen de la situación que se ha generado, al margen de que pareciera que no estamos en la capacidad de construir un consenso que permita que estas leyes se aprueben fundamentalmente por un tema que pareciera sencillo, porque la verdad que tantos elementos que hay que regular, que hay que mejorar y hay que cambiar para democratizar aún más los procesos eleccionarios en el país, pareciera una parte insignificante el tema de las primarias frente a tantas cosas que hay que hacer. Cuando estamos hablando de regular el tema del financiamiento, cuando estamos hablando de regular el tema, por ejemplo, de la publicidad, de regular muchísimos elementos que permitan que las elecciones sean verdaderamente democráticas. Y coincido con Wellington, entiendo el punto de vista que ha tratado de traer también mi amigo Edward, pero la verdad es que aunque existe esa representatividad, no es menos cierto que el proceso que pasó fue un proceso donde se vio aún más las deficiencias que existen con respecto a cómo se eligen las autoridades de este país y cómo tiene tanta incidencia el tema económico, el tema de la publicidad, el tema del avasallamiento por parte del gobierno, a modo tal que ciertamente en el 2010 la oposición no obtuvo ningún senador y en la actualidad obtuvo 2 senadores. Ahora, si hubiesen procesos democráticos, yo estoy convencido que si las elecciones hubiesen sido verdaderamente democráticas y participativas, no fueran 2 senadores que tuviese la oposición, fueran muchos más, porque al final el gobierno se muda en las provincias, sabemos lo que hacen. Si en 4 años, en 8 años no habían asfaltado las calles de una comunidad, van faltando 2 meses y ya faltan todas las calles. Van faltando 2 meses y compran voluntades, buscan dirigentes de la oposición. Si tienen un problema económico, les resuelven ese problema económico para que apoye al candidato de su preferencia. Entonces esos son aspectos que pueden regularse en estas importantes leyes. Yo abogo como joven congresista que creo que tenemos la responsabilidad en el Congreso Nacional de aprobar estas leyes, a que nuestros colegas que pertenecen a las distintas bancadas de los distintos partidos maduremos, reflexionemos y pensemos no solamente en nuestros partidos, sino pensemos también en esa sociedad que necesita que poco a poco vayamos avanzando en materia electoral y democratizando aún más los procesos. Creo que tenemos la madurez suficiente de entenderlo, de aprobar estas leyes y de ayudar hasta nosotros mismos de participar en procesos eleccionarios donde no haya una implicación necesariamente de índole económica, sino que las propuestas y el liderazgo y el trabajo social y comunitario de cada uno de nosotros pueda prevalecer aún por encima de ese elemento económico y de las distorsiones que hay actualmente en el sistema de elecciones en la República Dominicana. Quiero aprovechar la ocasión para recalcar y a la vez resaltar, valga la redundancia, de algo que dijo el compañero Jean Luis, que es muy importante. Y se ve en el panel aquí de hoy. La pregunta que hace la producción el día de hoy es si contaremos con una ley de partido para el año 2020, sí o no. Y en el panel de hoy habemos representantes del gobierno y hay representantes de la oposición. Y estamos unísonos, consensuados de que nosotros entendemos
de que no habrá ley de partidos para el año 2020, para esas elecciones tan complejas. Y hago acotación en el término complejo, porque por primera vez en la historia de la República Dominicana tendremos elecciones con 90 días de diferencia. Para el tercer domingo de febrero habrán congresiones municipales y el tercer domingo del mes de mayo habrán elecciones congresuales y presidenciales. Esto que dice el compañero Jean Luis sobre la voluntad política de aprobar la ley de partidos o no, y de que sean los políticos que no se hayan podido poner de acuerdo entre políticos para aprobar dicha ley, es algo que debe de llamar a la reflexión a la sociedad dominicana. Y realmente nosotros quisiéramos ver al amigo nuestro Jean Luis Rodríguez, joven diputado del Congreso Nacional, ser una pieza fundamental e importante a la hora de sancionar dicha ley, y que sea un ente importante para que dicha ley se apruebe en el Congreso Nacional, no para beneficio ni de unos ni de otros, sino para el beneficio de la sociedad dominicana, que demanda una ley de partidos políticos electoral para que haya mayores regulaciones, mayor claridad, mayor transparencia, y que a final de cuentas haya una competencia más igualitaria para todos, no importa a quién beneficie en el momento, porque a final de cuentas, si beneficia A o si beneficia a B, a final de cuentas te va beneficiando al país y por ende a dominicanos. Mira, hay tres cosas que a mí me gustaría también aprovechar en el contexto de este debate. Lo primero, estoy de acuerdo, Jean Luis, con lo que tú planteas, de que de no haber sido el proceso electoral pasado, haya que no sea tan desorganizado y tan avasallante en términos del uso de los recursos del Estado y de todas las mañas que se dieron en ese proceso electoral. De no haber sido así, yo estoy seguro también que todos los partidos de oposición pudieron haber tenido mejor representación. Esas fueron jugadas muy claras que desde el gobierno se instalaron para garantizarse ese tipo de proceso electoral que querían darse. Ahora bien, quiero señalar tres puntos. El primero, que la cúpula del PLD verdaderamente apuesta al desorden, porque teniendo el Estado y teniendo el presupuesto en sus manos, entienden que desde ahí pueden aplicar todos los mecanismos y todas las fórmulas que necesiten para mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Ahora bien, en medio de esa apuesta al desorden, yo creo que la Junta Central Electoral instalada en este momento tiene un gran reto, y creo que ha comenzado a dar señales importantes. La misma reunión que se dio recientemente entre el Pleno de la Junta Central Electoral con los presidentes de 25 partidos políticos del país es una señal de que hay una intención de hacer las cosas mejor. Y nosotros vamos a dar ese voto de confianza. Retamos a la nueva Junta Central Electoral a que asuma su rol, que asuma el poder que le da la Constitución Dominicana para establecer un proceso electoral que fortalezca la democracia de nuestro país, y no permitir jamás que desde el Estado, el partido que gobierna, quiera hacer del proceso electoral un juego a su manera. Lo segundo que quiero plantear es el tema del financiamiento. Ahora mismo todos sabemos que hubo financiamiento de Odebrecht en la campaña pasada. Sin embargo, esa empresa sigue operando en la República Dominicana. Esa empresa, en el acuerdo de impunidad a la que arribó, esa empresa sigue operando, sigue teniendo obras, y de hecho recientemente demanda a la República Dominicana por un pago especial que tiene. Entonces hay que ver cómo se le pone un freno a lo que ya sabemos que pasó. No podemos permitir que continúe el financiamiento ilegítimo, ilegal a las campañas electorales, y esto pues es fundamental para un proceso electoral limpio. Y lo tercero es el tema de la cultura. No hacemos nada con tener una ley de partidos y una ley de garantías electorales si no cambiamos las personas que participamos en política, nuestra cultura. Esa cultura política de los privilegios, de querer comprar la conciencia, de que gana el que apueste más, el que gane más, el que invierta más dinero y no el que tenga mejor propuesta. Esa cultura hay que ir cambiándola, pero tiene que ser de dos vías. Los que participamos en la política, pero también la ciudadanía que vota y que elige. Tiene que haber un cambio en nuestra cultura. Solamente asumiendo una cultura distinta, más una ley electoral y una ley de partidos, podemos decir que tendríamos procesos electorales más dignos, más democráticos, más equitativos. Podríamos decir que ciertamente una ley de juego más clara permitiría y ampliaría, en este caso, la participación. Usted no participa en un juego que usted entiende que no tiene posibilidades de ganar, y yo creo que la claridad es algo necesario
para participar en una competencia. En este caso, más que nosotros que somos jóvenes, no hemos tocado la parte de juventud, en este caso de la ley electoral, que es a quien más le afecta realmente el hecho de que esta ley hasta el día de hoy no haya sido aprobada. Y ciertamente yo entiendo que el gremio político, más que pensar en ética, en muchas cosas, en intereses, debe pensar en qué República Dominicana, en qué sistema de partido, en qué sistema democrático quiere dejarle a sus hijos y en qué país desea que su descendencia siga viviendo. Yo entiendo que esto es una ley primordial para que realmente todo, para que se fortalezca la institucionalidad. Llamo por tal al gremio político a ponerse de acuerdo por una generación de jóvenes pujantes que venimos detrás, que queremos oportunidades, que queremos espacios no cedidos y que queremos participar en igualdad de condiciones en cualquier concurso o competencia electoral. Bueno, estamos casi listos para concluir el programa de esta noche. El segundo tema se refería, pasa que nos va a quedar muy poco tiempo, a la colocación. Sí, el director me dice que ya no tenemos mucho tiempo para hablar de la colocación de 40.000 millones de pesos en la bolsa de Nueva York. Que en todo caso es una nueva estrategia del gobierno dominicano. Estuvimos consultando a algunos expertos en ese ámbito, pero como les digo, el director no me deja que ponga el segundo tema en la mesa. Con respecto a la ley de partidos políticos, yo le comentaba a Edward, y voy a hacerlo público porque, bueno, Edward me decía, bueno, pero es que eso es lo que hay. Cuando yo veo a José Ramón Peralta, con todo el respeto del ministro, hablando sobre la ley de partidos políticos, yo me encuentro que José Ramón Peralta, que no tiene una carrera política de años en las organizaciones, tal vez a él hablar de que, bueno, eso le hace bien al interior de los partidos. Bueno, o sea, hay que estar ahí metido también, ¿no? Él sabrá muchas cosas que yo no sé, pero definitivamente al ministro administrativo de la presidencia, quizás al ministro de la presidencia, yo no veo a Gustavo Montalvo en eso, Edward. Lo que pasa es que el ministro... O a la gente del... Es que el señor, no voy a decir ministro, el licenciado José Ramón Peralta se ha convertido... ¿Por qué no le decimos ministro? Él es ministro. Porque no vamos a hablar de José Ramón Peralta. No, yo estoy hablando de él como ministro. Que seguirá siendo José Ramón Peralta, no puede ser ministro. Sí, pero para... Es el vocero si él quiere hablar... político del presidente de la pero es que usted no me ha entendido actualidad. la pregunta, Edward. Lo que yo estoy diciendo es que hay una situación de institucionalidad. Al ministro administrativo de la presidencia, que es el que debe ocuparse de que todo funcione de manera correcta en la administración gubernamental, hablar de temas de política interna de cada una de las organizaciones, yo no sé si a la gente le gusta. Pero es que aquí los funcionarios... Incluso en el propio PLD. Escúchame, es que el ministro José Ramón Peralta también, aparte de ser ministro administrativo de la presidencia, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que es el organismo de mayor jerarquía del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que entender. Y es militante del Partido de la Liberación Dominicana hace muchísimos años. Pero yo entiendo el punto de Catherine. No había salido a la luz pública como un dirigente de alto rango del partido. Se entiende del punto de Catherine, pero tú, Jean-Louis, que está a lo interno del partido político, usted sabe que independientemente... Es que él es el que más ha abogado por el tema de las primarias abiertas, independientemente muchas veces del cargo o de la responsabilidad, ustedes saben que hay por confianza a personalidades, a personas que se le atañan responsabilidad, y tú bien lo sabes, Jean-Louis, dentro del partido político, sin que importe en qué círculo o en qué comité o en qué tipo de... ¿Y eso es bueno? No, pero hay algo con el tema de la función. Si es la persona de confianza para el presidente para tocar ese tema, yo lo veo. Cuando nosotros le presentamos la propuesta de mayor inclusión de la juventud, la ley de partidos políticos electorales, al presidente de la República. Sí. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, de los que todos los representantes. No, pero ¿quiénes estaban con el presidente Medina allí? El presidente de la República, sus asistentes y sus personas de mayor confianza, el licenciado Carlos Párez Pérez. Sí. El ministro del Interior, de Policía, Carlos Marante Baré, porque fueron las personas que hicieron el enlace en el encuentro. Y también el ministro Peralta no pudo estar presente porque tenía otros compromisos. Sí. En donde el presidente de la República nos orientó, aparte de darnos su respaldo, a que haya una mayor inclusión de la juventud, nos orientó del por qué. Duró 2 horas con nosotros, de por qué él entendía el sistema de padrón. Yo pienso, mira, Edward, que los ministros de la República Dominicana, junto a otros funcionarios públicos, primordialmente del Poder Ejecutivo, hacen mucho daño al sistema democrático del país y a las propias funciones que estos ejercen. Porque coincido con Catherine en el sentido de que los ministros de Estado aquí deberían de estar
hablando de cómo solucionar los problemas fundamentales del país. Y lo que viven, de lo que les corresponde, lo que viven yo, es ¿no? en una politiquería constante. Los ministros son Salen políticos. a los medios de comunicación, no hablar absolutamente nada de resolver los problemas de este país y salen a abordar temas políticos y Miren, eso no debe de Yo ser. le doy mucho Que sea una seguimiento cultura, a la función que sea una cultura de los en ministros este país. Y el ministro administrativo, Pero aquí José Ramón óyete, Peralta, aquí anda todos- día aquí a la día, misma prensa reunido es lo que en el gobierno le con el gusta tema la de la controversia y votación, preguntas sobre reunido en el gobierno Oiga, con el tema de impulsar aquí la todos los agricultura. funcionarios lo que reunido Ahora la con culpa la gente. tenemos los periodistas. En lo Oye, que eso sí es viven, óyeme, grande. y si El ministro José Ramón Peralta y es si una gente todos que hasta tienen- los domingos trabaja a favor y del si gobierno. todos tienen el problema de propaganda, esto, la mayoría de sus perdóname. funcionarios tienen propaganda en Instagram, en Facebook, ya promoviendo El gran sus problema de candidaturas nuestro país, presidenciales. ustedes saben qué es. Yo no estoy diciendo No que sé, sea el no caso vamos a particular de José Ramón tú no has visto Peralta. la propaganda No de lo voy a- Gonzalo, la propaganda Es un de, país de educación. Miren, yo no, todo, no todo. lo voy a Está personalizar, bien. Jean Luis, Edward, no lo voy a personalizar, porque me parece el asunto de Peralta sensible. No, porque pero José no, un Ramón momentico. Peralta del Tiene No, su yo defensor estoy aquí, hablando José de Ramón. un caso específico. Cancela Y usted gente, acaba de cancela decir gente. algo, Edward, que me parece muy importante. Dice, es que los ministros son políticos. A mí me encantaría ver a un gabinete de Estado en donde el ministro de Agricultura sea experto en agricultura, Son donde el ministro de expertos en Salud agricultura, sea pero son experto. políticos. Sí, Claro. pero Qué bueno que expertos en Pero la bueno. materia, Catherine. No pasa siempre, ¿eh? Los expertos en materias. Yo te puedo ingresen recordar un al tema ministro- político Ay, mi para madre. que adecenten el Estado Dominicano. yo te puedo pero le recordar un hace- le hace un mal ministro servicio de a la Medio nación. Ambiente que era médico. Médico. Eso no Sí, se sí. justifica, Edward. eso Vámonos, no se Aló. justifica. Tenemos que despedir el Eso programa, no se Edward. justifica. Gracias. Al poder. ¿Quién Chao, va a chao, poner bye, el bye.